el orgullo LGBTIQ+. Esto forma parte de un programa muy extenso que se compartió junto a la Universidad Académica, pues no somos ajenos, por supuesto. Teníamos que participar y lo hicimos con los mejores. Gracias, maestra Laura, maestro Oscar, esta articulación en la práctica que ustedes han logrado para poder, compartirnos los conocimientos que tienen respecto a esta temática tan pertinente, que ya no es que esto sea parte de lo que antes decíamos, es que está de moda, esto ya es una relación con el Estado, estamos obligados, ¿no?, a hacerlo, colocarlo dentro de nuestra agenda de trabajo, así que de esta manera en la escuela damos inicio con estas actividades y pues agradezco también al equipo de prácticas escolares por estarnos acompañando el día de hoy, por supuesto a las personas que están en esta sala. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Norma Angélica Morales Ortega, jefa de la División de Estudios Profesionales. Comentarles y pedirles, por favor, si no tienen ustedes algún inconveniente, de poder grabar esta sesión para poderla subir posteriormente al canal de YouTube del Departamento de Prácticas Escolares, al cual les invitamos que lo conozcan y se suscriban para poder tener ahí el respaldo de este importante conversatorio. Le dejo la palabra a la maestra Claudia Ivette Álvarez Ramírez, que es la jefa de la sección académica de la práctica de intervención comunitaria, y también aprovecho para saludar a la maestra Imelda Manso Guerrero, que es la jefa de la sección académica de la práctica regional. Querida maestra Claudia, tiene usted la palabra para poder conducir este conversatorio tan importante. Muchas gracias, maestro Hugo. Muchas gracias, maestra Norma Morales, por la bienvenida a este conversatorio. Muchas gracias, maestra Imelda, por estarnos acompañando también, ¿no? Y por supuesto a nuestra invitada, la maestra Laura, y nuestro invitado, el maestro Oscar Yáñez. Es un conversatorio muy, muy importante, bueno, y además también a todas las personas que nos están acompañando. Seguramente son de algunas instituciones. Y bueno, pues este importante lo hemos escolares como tal. Buscamos es reflejar. ¿Quieres transmitirles acá? Perdón, tenemos algunos problemas con la señal. Vamos a cederle a la maestra Clau, que conduce esta actividad, este equipo, para que ella pueda dirigirlo. Un minutito, por favor. ¿Se escuchaba bien, eh? Sí, acá lo escuchábamos entrecortado y a veces se quedaba pasmado, sí. Entonces ya había pasado en las pruebas iniciales, no quisiéramos a lo mejor que vuelva a pasar ello, entonces pensamos que era la opción ahorita hacer el cambio, maestra, por eso la decisión. Muchas gracias, maestra. No, gracias a ustedes, que nosotros no percibimos aquí que se cortara. Sí, nosotros todos estresados acá. No, pero está muy bien que lo prevean. Gracias, maestra. Gracias. Ya casi está en su lugar en estos cambios. Ahí venimos. A lo mejor porque tienen 3 equipos allí juntos. No sé, ya nos había pasado también en otro momento, si te acuerdas, maestra, en las reuniones ahí de convenios, pero fue menos. Sí. Fue un poquito menos. Nos pasaba a todos. Aquí nos estábamos. Ya se fue Imelda, pero sigue Norma, ¿no? Ya se fue Norma, pero sigue Imelda. Sí, estábamos. En esa lucha, y además ahora con encuentro acá, bastante sustancioso también seguramente de uso de las redes, tendremos como esa consideración también en que seguro está como muy utilizado, ¿no? Entonces. Sí, pero aunque Claxo trajo su propia estructura, ¿eh? Ellos traen todo un sistema de red para soportar el internet. No, entonces no es eso. Nuestro. Ya somos así. Sí.
Les decía. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? No. ¿Me escuchan? Sí, sí, Claudia. Ok, Sí. perdón por esta situación de la tecnología, pero vamos aquí resolviendo. Bueno, ahora sí, ya que arreglamos todos esos problemas técnicos, nuevamente les doy la bienvenida a este conversatorio. Es un conversatorio muy importante porque si bien ya decía la maestra Norma Morales, es en el marco de esta mes, ¿no?, que han llamado desde la Universidad del Mes del Orgullo. Sin embargo, decirles que no es el primer conversatorio para las personas que nos escuchan, no es el primer conversatorio que estamos colocando para reflexionar sobre las prácticas escolares, porque es importante también resaltar que las prácticas escolares de trabajo social desde la Escuela Nacional de Trabajo Social han tenido una labor importante sobre la visibilización de las poblaciones sexodiversas, pero además, bueno, pues verlo también en clave de trayectoria y que de esta manera, bueno, pues los procesos de las prácticas escolares se han ido configurando, se han ido fortaleciendo. Y que bueno, pues la idea es que cada vez, ¿no?, haya más grupos de prácticas escolares que transversalicen la perspectiva de género y por supuesto la perspectiva de las diversidades sexogenéricas desde y para y con el enfoque de los derechos humanos. Entonces, bueno, rápidamente compartirles la semblanza de nuestra profesora y nuestro profesor que nos acompañan en esta ocasión. Y bueno, la maestra Laura Tilano, ella es acompañante académica del grupo 2609 de la práctica regional que trabaja con población trans. Y voy a recuperar algunos datos de su sinopsis curricular. Ella es maestra en trabajo social por la Escuela Nacional de Trabajo Social, por supuesto también licenciada en trabajo social, y cuenta con una serie de diplomados como asistencia social, desarrollo regional, investigación cualitativa, y desde el 2013 participa como docente en la Escuela Nacional de Trabajo Social. Ha acompañado como jurada revisora, como directora de tesis, bueno, pues estos trabajos investigativos que precisamente colocan en el centro el trabajo con las diversidades sexogenéricas. Y bueno, pues tiene una enorme experiencia laboral también en el área de asistencia social como perito. Y bueno, pues muchas gracias, maestra Laura. Me faltó leer algunos otros elementos de tu sinopsis curricular, pero bueno, pues sabemos cómo has ido trazando tu trayectoria aquí con los grupos de la práctica regional en particular. Y vámonos rápidamente con el maestro Oscar Yáñez. Él es licenciado en trabajo social, maestro en sexualidad y equidad de género, maestrante en educación. También cuenta con una serie de estudios de posgrado, especializaciones en particular sobre psicoterapia sexual, sobre educación sexual integral. Y de igual manera, ¿no?, que la maestra Laura Tilano, bueno, pues ha fortalecido su formación académica accediendo a una serie de diplomados sobre género, sobre VIH, sobre el tema de derechos humanos, por supuesto, perspectiva de género, y ha participado como coautor en protocolos y manuales de atención con perspectiva de género. Es también, bueno, pues conferencista internacional. Y él también tiene una larga trayectoria como docente aquí en nuestra Escuela Nacional de Trabajo Social, además de que también acompaña en otros espacios como docente, el Instituto Mexicano de Psico-Oncología, también en el Instituto de Estudios Superiores Certeza, en CISES, y bueno, pues muchos más otros espacios académicos y que también, ¿no?, le han permitido ir configurando, ir trazando una práctica escolar de intervención comunitaria, colocando, además del tema de las diversidades sexogenéricas, el tema de género y, por supuesto, esta perspectiva de interseccionalidad que seguramente de ella ya hablaremos, ¿verdad, maestro Oscar? Y bueno, pues vámonos rápidamente a explicarles cuál es la dinámica de este conversatorio. Tenemos una serie de preguntas, una serie de tópicos que nuestra ponente y nuestro ponente irán desarrollando en máximo 5 minutos, y en ese sentido iremos haciendo una serie de cortes por cada 2 preguntas, por si existe algún comentario, alguna inquietud de las personas que nos están acompañando como público.
Entonces, bueno, vamos a iniciar con el primer tópico, pero me gustaría que para iniciar este primer tópico, para darle como un tono distinto a este conversatorio, miráramos este video que yo les voy a compartir, que es un par de minutos, y que, bueno, pues el tópico que vamos a reflexionar, que vamos a revisar, maestra Laura, maestro Oscar, es el siguiente, y lo responderemos posteriormente de que veamos este video que yo comparta. La pregunta es la siguiente: ¿quiénes son las poblaciones de las diversidades sexogenéricas? Y déjenme compartir el video. Permítanme. Ya está abriendo. Ahora sí, vamos con este video que dura 3 minutos. Y regresando, nos vamos con esta reflexión sobre quiénes son las poblaciones de las diversidades sexogenéricas y podríamos también de las diversidades corporales y variaciones en las características sexuales. Permítanme. ¿Sí están viendo el video? No, No se ve nada. Ok, es que no nos comentaban nada. Yo lo estoy viendo, pero me parece que no lo están viendo. No, Ok, voy a dejar de compartir. Y bueno, pues nos damos directamente con las reflexiones. Esto, digo, perdón, porque tiene que ver con un asunto de tecnología, lo teníamos acá preparado, pero bueno, pues ¿no me lo quieres mandar, Clau? A ver si yo lo puedo poner. lo tengo en presentación, maestra. Ah, ok. Sí. A ver, si nos dan 10 segunditos, a ver si lo podemos compartir desde el otro equipo. Salud, maestra. Gracias. Bueno, pues creo que estos gajes del oficio ahora habíamos regresado y empezábamos nuevamente a acostumbrarnos a estar acá y ahora otra vez el ocupar algunas herramientas nuevamente de Zoom o este tipo de tecnología nos está jugando ahorita
una mala momento, ¿no? Pero bueno, ya está siendo solucionado. Creo que ahora sí ya pueden verlo, ¿verdad? Ok, entonces ya le dejo la palabra a la maestra Claudia. Bueno, ya ando por acá otra vez, es que ando corriendo de un equipo a otro. Pero bueno, ya ahora sí vemos que ya está aquí el video. Veamos el video y nos vamos con las reflexiones, con la información, con lo que nos van a compartir la maestra Laura y el maestro Oscar de a qué nos referimos cuando decimos y qué hablamos, ¿no? Sobre las poblaciones de las diversidades sexogenéricas. Adelante, Monse. Lencha, marimacha, Potito, desviado. Tortillera. Híbrido. Vestida, aberración. Transformer, chica de la vida galante. Tu cuerpo no es normal. Loca, mariposón. Célibe, reprimido sexual. Anormal. Trani. Maricón, enfermo. El trans. no soy marimacha, no soy tortillera, soy lesbiana. Y es que me gustan las mujeres. No soy maricón, no soy jotito, no soy desviado, soy un hombre gay. Yo amo, yo quiero y yo siento atracción hacia otra persona. La diferencia es que la otra persona es de mi mismo género. No soy vestida, ni transformer, ni chica de la vida galante. Soy un hombre gay que hace drag. Es una expresión, una sátira del género, una expresión artística. No soy lencha ni tortillera, soy bisexual. Es que me atraigan las personas del mismo sexo y del sexo opuesto, de forma física, sexual, pero sobre todo que puedo entablar una relación de amor, de respeto y de libertades con esa otra persona. No soy una vestida, no soy una aberración y no soy antinatural. Soy una mujer trans. No soy híbrido, soy un hombre transexual. Como transexual, he decidido tener un reemplazo hormonal y someterme a algunas cirugías que puedan darle una identidad y una congruencia al género al cual yo me identifico, que en este caso es el género masculino. Son personas que nacen con un sexo biológico y su identidad de género y su expresión de género es diferente a la del sexo asignado al nacer. Según las Naciones Unidas, la T es un término paraguas que acoge a las personas transexuales, transgénero y travestis. No necesito ninguna cirugía o tratamiento. Nada más soy intersexual. Es un término ocupado para definir una variedad de situaciones en las cuales un individuo nace con características sexuales que no parecen encajar en la definición típica de un hombre o una mujer. Estas pueden ser cromosómicas, genitales o incluso de niveles hormonales. En mi caso, No soy marica, no soy loca, no soy anormal. Soy queer. Soy una persona que no se maneja dentro de un código heteronormado binario. No soy célibe, no soy reprimido sexual, no estoy enfermo, soy asexual. Y me defino como alguien que no siente atracción ni deseo sexual por las demás personas, pero eso no significa que no tenga atracción afectiva o de otro tipo. Para que tengamos un lenguaje lo que hay que hacer es leer, conocer, convivir. con educación, informando a la sociedad. Que la diversidad, en lugar de separarnos, nos enriquece. Somos seres humanos y habitamos el mismo mundo. Tú también necesitas un lenguaje incluyente porque seguramente tú estás cargando con alguna etiqueta que no te gusta. Gordito, chaparro, moreno, blanco, bello, feo. Y al final está muy feo ir por la vida tratando de cumplir las expectativas de estas palabras. Lencha. Muchas gracias, Monse. Y bueno, pues este es un video que generó Cultura UNAM. Me parece importante, ¿no? Como preámbulo para desarrollar este primer tópico. ¿Quiénes son las poblaciones de las diversidades sexogenéricas? Maestro Oscar, maestra Laura. Sí, bueno, iniciaría comentando que el término diversidad sexogenérica hace su aparición en los años 90 del siglo pasado.
y hace alusión al concepto que se tiene la idea de una pluralidad sexual que debe de ser respetada, ¿no? También este término, reconocer que se ha logrado pues por todas esas luchas que la población de la diversidad ha ¿no? Llevar a cabo a través del tiempo que se reconozcan los derechos. Gracias. Muchas gracias, maestra Laura. Híjole, es que tenemos ahora un fuerte problema de la red, pero voy a cerrar mi video a ver si esto nos permite como agilizar esta sesión. Y bueno, maestro Oscar, adelante. Maestro Hugo, maestra Laura. Maestro Oscar, fíjate que tenemos fuertes problemas Sí, con la maestra. red, no escuchamos absolutamente nada desde acá de la escuela, en los 3 equipos que tenemos, y dame unos segundos porque necesitamos solucionar esto para escucharles, porque no los escuchamos desde acá. Permíteme, maestro, maestra Laura, y también a nuestros asistentes. ¿Me escuchan bien, profesores? Ok, Sí. vamos a Sí. retomar como tal el esquema que tenemos planteado de este conversatorio. Y bueno, pues, maestro Oscar, ¿no? Si pudiéramos recuperar tu participación, porque aquí nos quedamos paralizados, no te escuchamos absolutamente nada, pero es desde acá. Como también tenemos el encuentro de Claxo, seguramente hay una saturación en las redes, y bueno, pues una disculpa de antemano, porque bueno, pues esto sí queda fuera de nuestras manos. Pues adelante, maestro Oscar. Muchas gracias, maestra Laura. Claro, no pasa nada, entendemos totalmente, ¿no? La cuestión de lo que sucede. Y decirte, maestra Claudia, creo que nosotros te escuchamos bastante bien. Yo no he tenido ningún tema de escucharte y de ver tu imagen. Pero bueno, recuperando un poco lo que les compartía, era que cuando hablamos de diversidad sexogenérica, ya es una categoría todavía más amplia que hablar de diversidad sexual. Ya en su momento, Guillermo Núñez Noriega nos hablaba de qué es esto de la diversidad sexual, un libro que por cierto les recomiendo ampliamente, y nos decía que, bueno, pues cuando hablábamos de diversidad sexual estábamos entendiendo a un conjunto de personas que entraban dentro de lo disidente, lo que rompía con un sistema heterosis-normativo, es decir, todas aquellas personas cuya identidad de género, cuya expresión de género u orientación sexual no encajara con lo heterosexual y lo cis. En ese entendido, diversidad sexual es lo que entendemos como estas expresiones de la identidad, la expresión y la orientación que pues entran dentro de esto que conocemos como las poblaciones LGBTIQA+. Sin embargo, cuando hablamos de diversidad sexogenérica, ya no nos estamos refiriendo exclusivamente a esas poblaciones, sino nos estamos refiriendo a todas las personas que estamos en esta sala y a todas las personas que también están fuera de esta sala. Porque cuando hablamos de diversidad sexogenérica, nos estamos refiriendo al menos a 5 variantes.
Digamos, la primera, todas las variaciones que existen en la carga fenotípica y genotípica del sexo, es decir, si nacemos como personas mujeres, como personas hombres o como personas intersex. También nos referimos a todas las identidades y expresiones de género, que si bien pueden ser dentro de un sistema binario, también pueden ser fuera de ese sistema binario, y todas las identidades como la queer, todas las identidades no binarias, de género fluido, de género, de agénero y otras variaciones de las expresiones de género también están contempladas. También concebimos todas las orientaciones sexuales, tanto la hetero, la homo, la bisexual, pero también empezar a interpelar los conceptos de asexualidad, pansexualidad y otras acepciones que nos hacen ver cómo es que las personas nos vinculamos erótico, afectiva y sexualmente. Por supuesto también a toda la diversidad relacional y afectiva, desde el que comprendemos la ética del amor, la responsabilidad afectiva, como puede ser en una pareja, en una trieja, o lo que concebimos ahora como las prácticas poliamorosas. Y finalmente, las manifestaciones de la vida erótica, que es en donde se manifiestan todas las prácticas sexuales y donde entendemos que no solamente nos referimos a con quién tenemos un encuentro sexual, sino también nuestras muestras de afecto, nuestras expresiones de cariño y nuestros vínculos que acercamos con la otra edad. De tal manera que diversidad sexogenérica es una concepción todavía muchísimo más compleja, es una categoría que abarca diversas formas de entender que todas las personas, por nuestros cuerpos, nuestras emociones, nuestros vínculos y nuestras orientaciones, somos totalmente diversas. Entonces me parece que es aventurarnos a abarcar pues muchas de las expresiones, porque dentro de la diversidad sexogenérica, pues por supuesto también van a estar contempladas las personas cisgénero y las personas heterosexuales, apostando un poco a no pensar que la diversidad sexual es lo otro de lo normal, lo otro de lo adecuado o lo otro de lo sano. Genérica, entonces definición maestra. Muchas gracias, maestro Oscar, maestra Laura, por abordar, ¿no? Y colocar como reflexión a qué nos referimos, ¿no? Cuando hablamos de las poblaciones de las diversidades sexogenéricas. Espero que me escuchen. Y bueno, pues como ya lo apuntaban, decían, ¿no? Este es un término que es producto también de la lucha de los movimientos de las disidencias, pero también abarca, ¿no? Una serie de categorías que, bueno, pues a lo largo del curso de vida de la historia, de los hombres, de las mujeres a nivel global, bueno, pues también incorporamos el sexo, el género, la expresión de género, orientaciones sexuales, lo que tiene que ver también con esquemas relacionales y por supuesto, ya decía el maestro Oscar, también con la vida erótica, ¿no? Con las prácticas sexuales. Y bueno, pues sí, recomendarles este texto del cual ya hablaba el maestro Oscar, de Guillermo Núñez Noriega, porque aquí la invitación también es pensar que la heterosexualidad es parte de las diversidades. Si nosotros colocamos la heterosexualidad como ese eje, estaríamos colocando esta jerarquía, y la idea de reflexionar y revisar las diversidades es pues romper, ¿no? Romper con estos esquemas, con este paradigma que sigue colocando la heterosexualidad, heteronormatividad, ¿no? Como este régimen que va a indicar, ¿no? Qué prácticas son las que están por encima o que pudieran estar por abajo, subalternizadas. Pero bueno, pues muchas gracias, maestro Oscar, maestra Laura. Y bueno, pues nos vamos ahora con el siguiente tópico, el siguiente cuestionamiento, y decirles a las personas que nos acompañan que veo que hay profesoras de las tres modalidades y profesores de las tres modalidades de las prácticas y alumnado, pero también veo que tenemos personas que tal vez no son de la comunidad ENS, y explicarles que tenemos prácticas escolares en tres modalidades. Tenemos la práctica comunitaria, la práctica escolar de intervención comunitaria, la práctica regional y por supuesto la práctica de especialización. Y en ese sentido, las profesoras y los profesores que son de esta planta académica van colocando distintas temáticas, distintas líneas de intervención y población con la cual pues van a llevar a cabo toda su práctica durante un año, es decir, 2 semestres. Ahora, bueno, pues nos encontramos en un proceso de transición en nuestra Escuela Nacional de Trabajo Social porque, bueno, pues estamos ya pues poniendo ya en práctica los ajustes que se hicieron al plan de estudios,
Y en este sentido, además de cambios en nomenclaturas de las prácticas escolares, también ya contamos con toda una serie de materias optativas que también le van a permitir al alumnado ir fortaleciendo su formación, una formación integral a partir de estas posibilidades, estas opciones que tienen como materias optativas. Hay materias optativas como familias diversas, por ejemplo, eso está ya en quinto semestre, y también hay una asignatura que es más adelante, octavo, noveno, que es diversidades sexogenéricas. Entonces, como nos podemos dar cuenta en la Escuela Nacional de Trabajo Social, pues ya contamos, ¿no?, con estos otros recursos obligatorios, bueno, en este caso optativos, pero también la materia de género que ha brindado al alumnado que le ha cursado, bueno, otros conceptos, otras perspectivas, otros referentes teóricos para incorporar en sus intervenciones el tema de las diversidades. Y en ese sentido, maestro Oscar, la pregunta es la siguiente: ¿qué elementos y enfoques teórico-metodológicos consideras que son necesarios para la intervención desde, en tu caso, pues desde la práctica escolar de intervención comunitaria? Muchas gracias, maestra. Sí, sin duda es una pregunta sumamente importante en torno a el cómo hacemos las prácticas escolares, el cómo hacemos esta propuesta de intervención, pero también cómo miramos a estas poblaciones. El por qué colocamos la diversidad sexogenérica como un tema de índole necesario, sino el para qué lo hacemos, con qué intenciones proponemos trabajar con diversidades sexogenéricas dentro del trabajo social. Y bueno, respondiendo a esta pregunta, maestra, yo te diría, desde ya la experiencia que venimos trabajando en la práctica comunitaria y ahora en la práctica escolar de intervención comunitaria, yo siempre partimos en el grupo de la idea de, cuando hablamos de estas poblaciones, hacerlo verdaderamente con una ética y con una mirada desde los derechos humanos, ya que sin ellas, pues pretendemos ver a las personas como objetos de investigación. Y ese es un riesgo y, por supuesto, una mirada que tiende a quitar los derechos de las personas, porque finalmente cuando nos ponemos a analizar, investigar y acompañar las situaciones, las vivencias y las experiencias que tienen las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans, intersex, queer, asexuales, pansexuales y todas las expresiones y diversidades sexogenéricas, pues cabe que siempre lo hagamos desde una mirada crítica, por supuesto, acerca de todas estas vivencias, pero también desde el respeto que implica meternos a su vida, conocer sus experiencias y sobre todo escucharles. De tal manera que, bueno, pues parte de los enfoques teóricos están basados en lo que yo les he propuesto a las y los estudiantes, que es mirarlo desde la interseccionalidad, desde el enfoque de la perspectiva de género, de los derechos humanos y también desde el enfoque de infancias. Porque a veces pensamos que esto solamente lo hacemos con personas adultas y no tendría que ser solamente con estas poblaciones mayores de edad, sino también con las infancias diversas, infancias trans, infancias que están rompiendo estos esquemas de género y, por supuesto, apostarle a abarcar todas las expresiones etarias y de la población. Entonces, sí es indispensable, ¿no?, cuando hablamos de estas poblaciones y de estos temas, hacerlo desde estos enfoques teóricos y estas categorías que, como bien lo decía la maestra Norma Angélica, ya no solamente es una cuestión de lo que se nos coloca como una tendencia categórica, sino también es una normatividad. Apostarle a hacer trabajo social con estas poblaciones sin un enfoque de derechos humanos, interseccional y de perspectiva de género, parece ser que es más un discurso tecnocrático que un compromiso ético y profesional. En la parte metodológica, pues yo apostaría también a apostarle con mayor fuerza a los enfoques cualitativos, a rescatar los testimonios, la palabra, las vivencias de las personas de la población de la diversidad sexogenérica, en tanto a que tendríamos incluso que cuestionarnos si son parte de una población homogénea o si bien tienen experiencias y vivencias en lo particular que les presenta una forma de vincularse, de expresarse, de ejercer sus derechos de manera distinta, aun y cuando forman parte de una población que pues tiene características similares, pero que finalmente también en lo particular tienen pues estas expresiones a veces todavía más sesgadas que otras. Y por último, para no llevar mucho tiempo en esta pregunta, creo que parte de lo que podemos hacer desde las prácticas escolares y en específico en la práctica escolar de intervención comunitaria, no solamente es
mirar a los temas que se han estado colocando desde hace ya muchos años y de los cuales tanto la academia como los medios de comunicación y la sociedad civil pues han puesto interés, como los temas de discriminación, los temas de limitación en el acceso a sus derechos, violencias, crímenes de odio y otras formas de segregación, sino también empezar a construir la ciudadanía de estas personas. El cómo pues favorecemos los caminos para que ejerzan sus derechos. Ahora que estamos colocados y colocades dentro de una de las colonias más grandes de la Ciudad de México, la colonia Doctores, en esta comunidad pues vemos que no solamente veíamos la necesidad de trabajar con población residente, sino también apostarle con las personas comerciantes, con las instituciones, por la multiplicidad de factores que existen en una comunidad como esta. De tal manera que transitaríamos, como les decía al inicio de esta pregunta, de mirar a la población de la diversidad sexogenérica como objeto de investigación, a transitarla como sujetas y sujetos de investigación, pero siempre mirándolos como sujetas, sujetos y sujetes de derechos humanos. Me parece que ahí está la clave para hacerlo con respeto y no solamente como una tendencia o como una moda, ¿no? Que es a veces lo que en muchos espacios se ha estado viendo. Muchas gracias, maestro Oscar, por colocar, ¿no? La perspectiva teórica, metodológica y, bueno, acercarnos al esquema que ahora estás tú incorporando desde tu práctica comunitaria en la colonia Doctores. Maestra Laura. Adelante, maestra Laura. Sí, primero que nada comentar que, bueno, la práctica en la cual soy responsable, le hemos venido trabajando desde el 2015, únicamente población transgénero. Entonces, aquí, pues, el identificar qué teoría social nos podría acercar hacia esta población. Yo he implementado la teoría de las representaciones sociales, en donde se contempla también la parte de la información que se recibe acerca del objeto, en este caso, de la población transgénero, el aspecto de la imagen que la población y las mismas personas transgénero visualizan acerca de lo que implica ser una persona transgénero, y también abarca el campo actitudinal. Con base a esta teoría, lo que nos permite es colocarnos desde lo epistemológico en la cuestión de yo como investigador soy el sujeto cognoscente y la persona con la cual me acerco para realizar la investigación es el sujeto conocido. Es decir, nos colocamos en la igualdad en ese sentido como sujetos y se realizan las investigaciones desde ahí, partimos desde ahí, ¿no? La forma que considero más adecuada como para poder profundizar en la investigación hacia los temas que enfrenta la población transgénero es desde la cuestión cualitativa, es decir, desde la investigación a través de métodos e instrumentos que nos permitan acercarnos a la población y a través de entrevistas lograr la escucha activa, y que eso a través de las entrevistas y todo el proceso de investigación dé cuenta de las realidades que se presentan hacia esta población, recuperar sus sentires y de alguna manera pues que queden plasmados. La problemática en cuanto a la población transgénero es que existe poca información o pocos estudios o investigaciones con relación a las problemáticas que se enfrentan. Es decir, el problema no es la población transgénero, el problema es la población en términos generales que actúa de manera inadecuada y que afecta a su desarrollo cotidiano hacia estas poblaciones, y por lo tanto, bueno, investigamos las secuelas de todas estas conductas que afectan a la población transgénero, y de ahí partimos para diseñar nuestras intervenciones y el trabajo que se realiza con la finalidad de que la población logre entender qué problemáticas están enfrentando y quién es esta población. Generalmente, pues, vemos que esta falta de información conlleva a actitudes, como les decía, negativas, y lo que se pretende es que logremos esa mejor comprensión y que se logre el desarrollo pleno de las poblaciones transgénero, ¿no? Eso sería, bueno, a grandes rasgos, lo que yo les podría decir respecto a los elementos, enfoques teóricos y metodológicos con los cuales se ha venido abordando a la población transgénero, les decía, desde el 2015.
Muchas gracias, maestra Laura, maestro Oscar. Bueno, han colocado aquí, ¿no?, varias dimensiones que ustedes han incorporado como enfoques teórico-metodológicos en sus intervenciones, en su incidencia, en su acercamiento con las poblaciones con las que ya llevan trabajando por lo menos pues más de 5 años o un poco más de tiempo. Y decían, ¿no?, esta perspectiva ética, la perspectiva de derechos humanos, esta metodología de interseccionalidad y estos otros enfoques, como colocaba como ejemplo el maestro Oscar, infancias y bueno, también vejeces, ¿no?, que en su momento también fue un enfoque que yo coloqué como docente. Y además decía el maestro Oscar, y coincide con la maestra Laura, desde la metodología, el trabajo investigativo de corte cualitativo, con la convicción y la claridad del tema de la escucha, también con la firme convicción de que estamos acercándonos a una población, que la población no es la problemática, sino la problemática es la que se genera a partir de la existencia, de la vivencia, de las reivindicaciones de estas poblaciones, y que entonces tenemos como herramienta clave la palabra y la escucha, ¿no? Ya lo decían tanto la maestra Laura como el maestro Oscar, pero además también, bueno, pues cómo también van construyendo sus procesos de la práctica comunitaria, o sea, cómo van también construyendo su propio concepto de comunidad, es el maestro Oscar, pues no solamente es lo territorial de la doctores, sino quienes la integran. Y en el caso de la maestra Laura, bueno, pues cómo miramos la región, maestra Laura, ¿no? Con la población trans, cómo ha generado esta práctica ya a lo largo de 5 años. Y decía, bueno, pues también me acerco, ¿no?, a una teoría en particular que tiene que ver con las representaciones sociales, y yo agregaría también, y lo han dicho, y tiene que ver con todo lo que han reflexionado, o sea, estas perspectivas teóricas y metodológicas son producto precisamente de los feminismos, ¿no?, feminismos en particular, y también son producto de todo el avance que tiene que ver con los estudios de género. Y entonces es un gran reto en realidad cuando llevamos a cabo prácticas escolares desde trabajo social a nivel comunitario y regional, que son ahorita las que tenemos en la Escuela Nacional de Trabajo Social, porque tenemos que mirar, ¿no?, desde la parte ontológica, ¿no? O sea, cómo observamos esa realidad, cómo construimos esta realidad, es decir, la perspectiva epistemológica, lo teórico, ¿no? ¿Qué teorías me permiten entender esta realidad que sucede con esta población de las diversidades sexogenéricas, que no es una sola manera de ser y existir, es múltiple, son una infinidad de vivencias, pero también un aspecto que no podemos dejar de lado como docentes es, y ya lo colocaban, lo ético y por supuesto lo político, pero además, ¿no?, en el caso de las prácticas también, ¿cuáles son los saberes prácticos que el alumnado y el profesorado requiere llevar, ¿no?, en su práctica docente y por supuesto desde el marco de las prácticas escolares? ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Yo no, acá. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Ok. Continuamos con el siguiente tópico que les hemos compartido al profesor Oscar y a la maestra Laura Tilano. Sin embargo, bueno, para abordar este tópico nos gustaría presentarles el siguiente video. Espero que, bueno, pues por los problemas de la red pueda correr bien este video. Y bueno, pues adelante, Monse.
Pues bueno, este video espero que lo hayan podido apreciar como, como debe de ser. Nora y su mochila menguante, y como ustedes mismos y mismas se percataron, pues se trata, ¿no?, de la vivencia de una niña trans que se incorpora a su espacio escolar. Y bueno, pues cómo se va la mochila, ¿no? Simbólicamente nos va dando la referencia de cómo ella va viviendo esta vivencia desde su infancia trans, la aceptación, la no aceptación. Y en ese sentido, enlazamos la siguiente pregunta. ¿Cómo se pueden generar buenas prácticas de intervención desde trabajo social que incorporen a las diversidades sexuales y de género? Maestra Laura. Nada, bueno, hay que tomar en cuenta que para acercarnos a las poblaciones, pues se lo tiene que hacer desde el respeto, ¿no? Desde la empatía, desde la responsabilidad, porque en el caso de las poblaciones transgénero, como bien lo señala en el video, han sufrido diferentes situaciones que les han afectado al transcurso de su vida. Se trabó, ¿verdad, maestra? También, Maestra Laura, no la escuchamos. Nuevamente tenemos acá algunos problemas con la red. Si pudiéramos pausar tu participación, maestra Laura, para escucharte y apreciarte lo que nos compartes. Yo sí la escucho, maestra. Ok, gracias. Maestra Claudia, ¿me escucha? Ya te estoy escuchando nuevamente, pero perdimos toda no escuchamos tu intervención de forma íntegra. Hablabas del respeto, de la empatía, de la responsabilidad. Bueno, pues, maestro Oscar, si quieres compartir, y ahorita nuevamente lo retomamos, maestra Laura. Muchas gracias. Ok, bueno, creo que por ahí hay unas ideas, ¿no?, que la maestra Laura nos estaba aportando que son sumamente importantes, la parte del respeto. Yo colocaría 4 vertientes con respecto al cómo generar buenas prácticas con estas poblaciones desde el trabajo social. Vaya, porque pues a partir de ello vamos construyendo, como les decía, sujetas y sujetos de derechos a partir de sus propias condiciones y vivencias. Me parecería que estos 4 elementos son, primero, realmente un conocimiento profundo sobre las condiciones contextuales y personales de las poblaciones sexogenéricamente diversas, porque, digamos, es que, y vuelvo a insistir, colocar el tema y colocar a la población es una gran responsabilidad. O sea, no solamente es colocar una población en un territorio, sino saber que en ese territorio suceden todos los días cosas. Entonces, conocimiento sobre él, careceríamos de dirigirnos en nuestros Maestro Oscar, si me permites. Maestro Oscar, ¿me escuchas? Sí, maestra, te escuchábamos bien. No, fíjate que nuevamente perdimos toda la recepción de tu participación. Está como fuera de nuestras manos esta situación. O sea, yo solo escuché, hablaba sobre el tema de la responsabilidad, que no solo es colocar a la población en un territorio, en una región, en una comunidad o en una institución,
sino lo que implica el conocimiento profundo de las poblaciones, desde sus vivencias, desde sus resistencias, pero además desde trabajo social lo hacemos no como ciudadanía, sino como también una profesión, ¿no? Que tiene un conocimiento especializado para su intervención. Esa parte fue la que escuchamos, maestro Oscar, y ahí tuvimos la Maestra interrupción. Claudia, perdón, es que creo que quienes tienen el problema son ustedes. Ustedes no se escuchan o no se oyen, todos los demás escuchamos muy bien. Cuando tomaste la palabra, el maestro Oscar se oía perfecto. Entonces, más bien creo que son ustedes quienes tienen el problema. A lo mejor no escuchan. Igual, si te quieres subir a la oficina, maestra, o alguien se quiere subir a la oficina, aquí no se ha perdido para nada la recepción de ninguno. Y se escucha perfectamente. Ok, si me dan entonces nuevamente un par de minutos, me subo a la oficina de la maestra Norma Angélica para que esta segunda parte pueda fluir de la mejor manera y nuevamente una disculpa por este asunto de la tecnología. Muchas gracias. No sabemos tener buen internet. Escribir y dirigirnos a las personas con lenguaje incluyente, no sexista y no binario. También me parece que trabajar estos temas y generar buenas prácticas de intervención desde el trabajo social, pues se van a construir cuando respetamos las identidades, las expresiones y las orientaciones de nuestros y nuestras estudiantes, en tanto que los grupos de práctica se conviertan en un lugar seguro para ellas, para ellos y para ellas. No hacer ninguna crítica, ninguna observación sobre su forma de vestir, sobre sus estilos de vida, sobre su capacidad cognitiva, sobre sus expresiones, pues creo que es un espacio de respeto, de inclusión y de aceptación de todas las personas que formamos parte de la comunidad de trabajo social. En ese entendido, tanto que favorecemos un espacio de práctica seguro, pues entonces vamos a facilitar otros espacios seguros para con las poblaciones con las que trabajamos. Eso es muy importante. En mi experiencia como profesor de prácticas desde hace básicamente 10 años, yo les diría, bueno, creo que un factor principal es siempre respetar las identidades de todas los y les estudiantes como una posibilidad efectiva, pero también como una cuestión de sus derechos humanos. De expresarse como su identidad, su orientación y su expresión, así mejor lo vean, se identifiquen y lo quieran hacer. Yo no como docente no soy quien para decirles si su identidad, su expresión o su orientación es más o menos adecuado para hacer trabajo social. En realidad, desde la visibilidad de las diversidades dentro del mismo trabajo social, construimos los procesos de buenas prácticas. Entonces me parece que es un tema súper importante. Y me parece que el último elemento de el cómo podemos generar buenas prácticas de intervención desde el trabajo social, pues es acercarnos a las organizaciones de la sociedad civil y a las colectivas que ya nos están desde hace muchos años demostrando que están haciendo un trabajo importantísimo para el reconocimiento, por una parte, de las necesidades y las problemáticas que viven estas poblaciones, pero por otra, de las propuestas que ya están haciendo en la cercanía con estas poblaciones, en la incidencia en políticas públicas, en la configuración de estudios, incluso de guías, como lo que ha hecho organizaciones como YAG, como Infancias Trans, familias, es decir, pues todas estas colectivas y organizaciones de la sociedad civil que nos van acompañando, tanto para conocer a las poblaciones, pero también para acercarnos a ellas, porque finalmente son ellas a partir del cual han empezado a construir sus propios procesos de reivindicación de derechos. Entonces, solamente para cerrar, 4 elementos para generar buenas prácticas: conocimiento sobre la población y las condiciones contextuales de estas personas, lenguaje incluyente, no sexista y no binario,
que el grupo de práctica, las personas que conforman el grupo de práctica lo sientan como un lugar seguro de respeto y de total aceptación por su identidad, orientación o expresión de género. Y finalmente, acercamiento con las organizaciones de la sociedad civil y las colectivas para generar un trabajo en conjunto. Yo colocaría esos 4 elementos como fundamentales para generar buenas prácticas desde lo que hacemos en las prácticas escolares. Muchas gracias, maestro Oscar, maestra Laura. Ya estoy en otra oficina. Vengo corriendo. Empiezo a empezar a sospechar si no hay algún bloqueo porque por la tema, no por la escuela ni la universidad, ¿no? Sino me refiero a que el trabajar también con las poblaciones de las diversidades sexogenéricas y variación en las características sexuales o diversidad corporal también ha implicado, ¿no? Trastocar ciertas estructuras, ¿no? Desde el heteropatriarcado, ¿no? El propio capitalismo. Y en ese sentido, bueno, pues es un ir y venir, ¿no? Y una resistencia también desde los espacios académicos, el estar trabajando estas temáticas, porque decirles, maestras y maestros que nos acompañan, así como el alumnado, estas prácticas que se han creado han resultado novedosas en su momento. No es un tema que esté incorporado en las prácticas de forma reciente, ni por algún tipo específico de mandato, sino son prácticas que el maestro Oscar, la maestra Laura, el maestro Oscar, prácticas escolares, bueno, pues el abordaje de las diversidades sexogenéricas, ya desde lo que nos decían la maestra Laura, del respeto, empatía, responsabilidad, el maestro Oscar, desde esas 4 vertientes, este conocimiento desde profundo sobre las poblaciones, con todas sus características, con todos sus componentes, el acercamiento con la incidencia de las políticas públicas, la necesidad de el lenguaje incluyente y no sexista. Y yo decía, yo incorporaría también, ¿no? Hablar de la ES y de la educación sexual integral como un elemento fundamental también, ¿no? Para hablar, para trabajar con las poblaciones de las diversidades sexogenéricas. Por supuesto, el tema del respeto y la aceptación. Hemos discutido en algunas ocasiones no tolerancia, ¿no? Sino respeto y aceptación. Y por supuesto, ir de la mano desde las prácticas con las organizaciones de la sociedad civil, con la academia y por supuesto, bueno, pues con los grupos que son parte, ¿no? De las diversidades sexogenéricas. Decirles que en el caso desde la perspectiva disciplinar de trabajo social, ya ha habido varios acercamientos, sobre todo del Cono Sur, sobre cómo trabajo social tiene que intervenir como trabajadores sociales, como trabajadoras sociales, con las diversidades sexogenéricas, pero ya desde una perspectiva disciplinar, desde una perspectiva de corte teórico. Y hay un autor y una autora que me gustaría en este momento recomendarles también, y ya nos vamos con el siguiente tópico para no robarles minutos y espacio. Uno de ellos es Walter Wiribuela. Él, además de trabajar diversidades sexogenéricas, bueno, ha trabajado con vejeces. Y él, bueno, pues nos hace una serie de recomendaciones. ¿Cuáles son? Primero, pues hacer una revisión teórica de cómo se ha construido el trabajo social. Se ha construido desde una visión heteronormativa, ¿no? Y cómo generamos ese tipo de intervenciones. Otro, bueno, pues generar acciones de intervención muy estratégicas para informar en las comunidades, para sensibilizar en las regiones y, por supuesto, trabajar con la población, desde la población, con la población y para la población, que es algo que ustedes ya aquí han señalado, maestra Laura, maestro Oscar, y sobre todo, bueno, pues hacer un ejercicio de transversalización de la mayoría de las asignaturas, ¿no? Desde la perspectiva de la diversidad. Y por supuesto, Walter Wiribuela nos dice también es necesario y fundamental ocupar, ¿no? Y valorar y retomar esta metodología de la interseccionalidad. ¿Por qué? Porque, bueno, pues él dice que tenemos que construir nuevos paradigmas de intervención, pero lo tenemos que hacer como colectivo profesional, como gremio, porque es fundamental y, bueno, pues es necesario. Otra de las autoras que me gustaría, a partir de este tópico que ya nos compartieron la maestra Oscar y el maestro Oscar y la maestra Laura, es Mariela Morandi. Y bueno, pues Mariela Morandi también ha
ha hecho todo un ejercicio de reflexión y de construcción teórica disciplinar sobre pues, de qué manera trabajo social, ¿no? Esta dimensión de ya también esta perspectiva disciplinar, interseccionalidad, lo disciplinar. Adelante. Y en ese sentido me gustaría ir al siguiente tópico, pero le voy a pedir a Monse, esperemos que no haya problemas desde el Departamento de Prácticas, para pasar el siguiente video. Y el tópico que vamos ahora a contestar, pues el cuestionamiento, y la verdad es que es un cuestionamiento que nos puede dar hasta para un trabajo de un profesionalmente, o sea, las vivencias, pero también las problemáticas a las que día a día nos enfrentamos las personas que somos de las disidencias, y cuando particularizamos y visibilizamos, tenemos que decir las personas lesbianas, las personas bisexuales, las personas trans, las personas gays, las personas intersex, más plus, porque hay otras diversidades. Y decirles que cuando coloquemos esta pregunta nos decían, bueno, ¿por qué tenemos que ser tan precisas? ¿No? O sea, pues, porque así debe de ser, porque tenemos que nombrarlo, porque lo que no se nombra no existe, nos lo han enseñado nuestras feministas. Entonces, vámonos rápidamente con el video y recuperamos la reflexión. Adelante, Monse, siguiente video. El siguiente, Monse. Monse, el siguiente, por favor, y acá no lo escuchamos. Creo que... ¿Sí pueden verlo? Ya nos van a colocar el video que corresponde. Téngannos paciencia porque bueno, están desde prácticas transmitiéndolo. Entonces, dennos unos segundos, por favor. ¿Me escuchan? Sí, maestra, adelante. No voy a prender cámara, ya saben por qué.
pero justo estamos haciendo la transmisión del video, pero nos manda a otra liga, maestra. En la liga nos manda otro video, no el que nos estás indicando. Ok, maestra. Entonces yo creo que lo dejamos así, maestra, y nos damos rápidamente. Maestro Oscar, quien guste tomar la palabra. Aquellas vivencias y la predisposición, la disposición de trabajar con ellos. Entonces, sí sería importante partir de la honestidad con uno mismo y decir si realmente me interesa como docente abordar estas problemáticas y como alumno inscribir una práctica donde se requiere el respeto hacia las poblaciones, hacia las comunidades, y ver si se toma la decisión de estar en esas prácticas. Esa sería una parte. La otra, bueno, el considerar que dentro de la Ley General de Salud señala aspectos o lineamientos cuando se realiza una investigación desde el punto de vista social, el que se establezca el anonimato. Creo que es importante el respetar o cuidar la identidad de las personas que nos dan las entrevistas con fines de investigación, y es muy importante en ese sentido, ¿no? Porque hay quienes sí quieren ser nombrados y que se haga visible, porque tienen ya una trayectoria ya trabajada en cuanto al activismo, pero hay otras personas que desean permanecer en el anonimato y hay que respetarlo. Por lo tanto, también dentro de cada investigación hay que poner por escrito el consentimiento informado y darles a conocer los objetivos de la investigación, las finalidades, cómo se va a llevar a cabo esa investigación, con la finalidad de que quienes participen conozcan los resultados de esa investigación, y también devolver los resultados de la investigación a quienes otorgaron las entrevistas, es decirles esto fue lo que encontramos, y de ahí ver qué tan alejados o qué tan cercano fue esa interpretación que realizamos por la información que nos otorgaron. Y también invitar a colectivos a que estén presentes dentro de estas investigaciones con la finalidad de que conozcan y forman parte también de esta producción que se realiza, ¿no? de la investigación. Eso lo englobaría así en esos términos, ¿no? Muchas gracias, maestra Laura. Maestro Oscar, adelante. Gracias, maestra. Pues justo en coincidencia a lo que señala la maestra Laura, me parece que insistir que es una gran responsabilidad trabajar con estas poblaciones, especialmente cuando nos involucramos en la indagación de sus vivencias y problemáticas, y ya sea que particularicemos con alguna población en particular, es decir, pues con las mujeres lesbianas, las personas bisexuales, trans, intersex, los hombres gay, las personas queer y bueno, todas las diversidades, pues yo creo que si nos vamos a concentrar en alguna de estas poblaciones, habría que hacerlo siempre con el acercamiento respetuoso, horizontal y participativo, ¿no? Que sean los protagonistas o les protagonistas de este proceso, en tanto que son quienes están construyendo las mismas propuestas. Me parece entonces que uno de los aspectos éticos y fundamentales de este trabajo es hacerlo de manera democrática, reconociendo que trabajo social puede ser la parte que conozca la técnica, la metodología, el instrumento, pero que finalmente estas poblaciones son las expertas en sus vidas, son las expertas en sus experiencias y son las expertas en lo que les sucede el día a día. También esto implica una particularización de lo que implica abordar las problemáticas de las mujeres lesbianas y no tratar de homologar a la diversidad sexogenérica como una sola población. Creo que este es un aspecto ético fundamental. No entramos todas las personas de la diversidad sexogenérica en un mismo combo, porque en realidad tenemos particularidades distintas y eso nos permite ejercer nuestros derechos de maneras igual distintas.
Eso por una parte. La otra es cuestionarnos el para qué. ¿Para qué aplico una encuesta o un cuestionario? ¿Para qué entrevisto a las personas? No el por qué, en el sentido de fundamentación metodológica, sino el para qué. ¿Qué voy a hacer con esta información? Vaya, me van a dar 50 instrumentos o 10 entrevistas, 14 grupos focales o 29 cuestionarios. Ya lo construimos, pero ¿qué les voy a dar a las respondiendo? ¿Qué más vamos a hacer? ¿Cuál es el escenario? Capacidad nos han señalado una y otra vez, todo sobre nosotros, pero nunca sin nosotros y sin nosotras, ¿no? O sea, no podemos hablar de estas poblaciones sin que estén presentes, sin que recuperemos sus vivencias. Y esto, pues por supuesto, nos convoca a desafiar las categorías tradicionales del trabajo social, reconceptualizar el concepto de familia, reconceptualizar y revisitar el concepto de comunidad, del concepto de población, el concepto de territorio y el concepto propio del cuerpo. En tanto como nos dicen y nos han explicado estas poblaciones, hay que acuerparnos el territorio, acá acuerparnos nuestras propias cuerpas, nuestros propios cuerpos, nuestros propios cuerpos, porque a partir de ello nos acompañamos. No nos miramos como información de una población, sino como una complejidad de interrelaciones en la que el trabajo social se encuentra acompañando, no solamente observando, sino de la mano, a un costado. Y esto finalmente se traduce en que hagamos propuestas en donde sí, yo vea que las condiciones, por ejemplo, de las mujeres lesbianas, me las pueden decir las mujeres lesbianas, pero ¿qué pasa también con las personas? Estas violaciones a sus derechos humanos. Apostaría entonces por una mirada mucho más integral, pero siempre poniendo en el centro, así con este enfoque, a las personas que contemplamos dentro de nuestras intervenciones como parte central y sin las cuales no podremos hacerlo, sino pues lamentablemente podremos caer en un sesgo ya sea ético, pero también incluso profesional. Muchas gracias, maestro Oscar. ¿Sí me escuchan? Maestra Laura, no sé por qué ahora la cámara se puso negra. Que hoy tenemos como muchas cosas así como no a nuestro favor, pero bueno, espero que pronto se restablezca la cámara que tenemos acá. Y es cierto, ¿no? Cuando hablamos de esta perspectiva ética, bueno, pues también nos acercamos, por un lado, a la parte filosófica, porque, bueno, pues es una rama de la filosofía, pero también nos acercamos a cómo en los saberes prácticos llevamos a cabo las prácticas, porque desde las prácticas no solamente realizamos procesos de investigación, ¿no? Un diagnóstico, un estudio comunitario, un estudio de la región, sino también le apostamos a más. Generamos procesos de, hay quienes llaman pues, intervención social, hay quienes dicen, no, yo prefiero utilizar, ¿no?, la categoría de incidencia. Entonces, bueno, esto tiene una mayor dimensión, ¿no?, hasta en el propio impacto de la población, en la misma formación del alumnado, en los conocimientos que requiere, pero también en esta postura ético-política de la que ustedes también han estado hablando, pues tal vez de respeto, de anonimato, también decía la maestra Laura, y sobre todo el maestro Oscar, ¿no? Pues no homologar, ¿no? O sea, el conocimiento profundo o más cercano de las poblaciones diversas nos permite reconocer que no tenemos que homologar y colocar en un mismo frasco, ¿no? Desde una misma lectura a todas las personas, ¿no?, que se nombran y que se asumen desde las diversidades sexogenéricas. También, bueno, pues esta necesidad desde la ética de resignificar categorías importantes para trabajo social es necesario, ya lo decías, maestro Oscar, como la familia,
¿no? Las familias, ahora hablamos de las familias, o también de la comunidad, ¿no? O hablamos de las comunidades y desde dónde, porque cuando hacemos estas prácticas escolares, a veces es limitante también lo geográfico, ¿no? El territorio, y entonces construimos comunidades desde las diversidades, tal vez como, teniendo como centro las identidades, ¿no? Y desde ahí se construye comunidad. Entonces, bueno, pues me parece que es muy importante estos elementos éticos para acompañar profesionalmente las vivencias de las personas lesbianas, bisexuales, trans, gays e intersex, y sobre todo, bueno, pues cómo acercarnos de una forma responsable, ¿no? Desde la ética del cuidado, desde las prácticas escolares y con la población que ya tenemos, ¿no? Ya un encuentro y una construcción ya de varios años. Y en este sentido, me gustaría ahora sí, vamos nuevamente a intentar proyectarles el video y que tiene que ver con lo ético. Permítanme, ya esperemos que no tengamos nuevamente una falla. Listo, ya va el video. When we're born, we're assigned a gender based on our genitalia, chromosomes, and more. But not everyone's biological traits align with what's supposed to be male or female. 1.7% of the global population are intersex, which is pretty much an umbrella term for anyone whose biology doesn't fit with what's traditionally determined as male or female. That's roughly the same amount of people who naturally have red hair. Being intersex comes in many different forms and combinations. You may have mosaic chromosomes, or different hormone levels, or any size and combination of internal and external genitalia. When a child is born intersex, most hospitals recommend medical intervention. Of course, if the child has a health complication, this is, like with any child, completely necessary. However, the surgeries performed on intersex children are usually purely cosmetic. It's like performing a rhinoplasty or nose job on a baby, but instead you may be reducing or enlarging the size of a clitoris or penis so that it's a so-called normal size, removing functioning body parts or constructing new ones, all in the name of what's supposed to be normal, even though 1.7% of the population doesn't fit this. These permanent surgeries can affect one's life in many different ways, but because of the lack of general awareness and education about intersex existence, parents are often not fully informed before consenting to surgery on behalf of their children. These invasive surgeries prevent intersex people from having autonomy over their own bodies and have been declared by the United Nations as a human rights violation. Instead, these surgeries need to be delayed until the intersex person can decide themselves if they want to undergo surgery. Because, after all, the problem isn't with the function of this body, it's with whether or not we socially deem it to be okay. Children often aren't told that they're intersex, or are told to keep it a secret, which, in addition to ongoing medical treatment and the lack of general understanding around intersex issues, puts intersex people in an extremely emotionally complex and marginalized position. This can lead to really dark thoughts about oneself and some very serious situations. This is a serious situation. It's important that issues surrounding intersex existence are brought to light in order to help destroy the social stigma that being intersex is abnormal, like redheadedness was once viewed, or wrong, like we used to think being left-handed was, because they're all nothing but biological variations. And at the end of the day, someone else's biology doesn't matter. Not their ability, skin color, hair color, and certainly not their genitalia or chromosomal makeup. Help make intersex people more visible by educating those around you, even just by sharing this video. Make your conversations more inclusive by not assuming one's gender tells you the story of their biology. And lastly, help give intersex people medical rights.
even just by buying the sticker and donating towards the fight, because everyone has a right to their own body, but not everyone is receiving it. Bueno, pues ya estamos acá de regreso y este video que les compartimos precisamente tiene que ver con la experiencia de la diversidad corporal, que también es, se han visibilizado, ¿no? Y que también es parte, se ha colocado como parte del acrónimo que seguramente han escuchado en otros espacios, LGBTTIQ y más, pero es necesario también dar visibilidad, dar voz, sin dejar de lado pues, la importancia del centro, ¿no? de las personas intersexuales, de sus activismos, pero desde trabajo social, mirar estas experiencias también a partir de cómo trabajo social mira los cuerpos, cómo construimos las vivencias de las corporalidades, pero además asumiendo, ¿no? Sobre todo nuestra construcción desde trabajo social desde un binarismo sexo-género, y que esto de ninguna manera aporta a esta deconstrucción necesaria de paradigmas desde lo disciplinario. O sea, es fundamental esta perspectiva de binarismo de género, y colocamos este video porque precisamente tiene que ver con un atravesamiento con los aspectos éticos, ¿no? Que hacemos, en este caso, bueno, pues hablan del dispositivo médico, ¿no? O sea, cómo el dispositivo médico se conduce con estas corporalidades que además al no presentar, ¿no? La morfología, las particularidades específicas de un hombre o una mujer, bueno, pues tienen que hacer una especie de cirugías y someter de forma sistemática a niñas, a niños, bueno, pues a tratamientos médicos que en ocasiones pues, son invasivos, pero que además aquí no solamente está presente el dispositivo médico, es decir, ¿no? Las médicas, los médicos. Cuando yo digo el dispositivo médico, pues también ahí está presente el trabajo social, ¿no? Sabemos que las y los trabajadores sociales tienen un espacio importante en las instituciones de salud, y que bueno, pues ¿cómo le hacemos, no? Desde la perspectiva ética, y ustedes ya lo abordaban, maestro Oscar, maestra Laura, desde las prácticas escolares, pues cómo acercarnos, pero no quisimos dejar pasar esta oportunidad para compartirles este video y que nos pueda generar, ¿no? Más inquietudes, más dudas y acercarnos a estas otras vivencias desde trabajo social. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo intervenimos? ¿Cómo generamos procesos de investigación? Y bueno, pues vamos allá me parece que no hay ninguna pregunta en este momento. Vámonos ya a la parte final de este conversatorio, que ha estado como toda una serie de retos para nosotros, ¿no? Ahí como pues, saltando obstáculos. Y vamos a dividir las preguntas, quedan 2 preguntas más, pero nos gustaría que la pregunta número 5 la respondiera la maestra Laura, y la pregunta número 6 el maestro Oscar. Y ya nos vamos, ¿no? Con si hubiera algunos comentarios, quienes nos acompañan, inquietudes, dudas, preguntas. Me parece que este es el momento para hablar de las diversidades sexogenéricas y corporales desde trabajo social, porque también algo importante, es válido, es muy importante apoyarnos de otras disciplinas, pero necesario, imperativo, que estamos reflexionando desde trabajo social sobre las diversidades. Entonces, la pregunta número 5, maestra Laura, es la siguiente. ¿Cuál es el impacto de la intervención social desde las prácticas escolares, en tu caso, las regionales, con las poblaciones de las diversidades? Sí, bueno, el impacto ha sido diverso. Es decir, la situación aquí, como les comentaba hace rato, con relación a la población trans, es la falta de conocimiento que se tiene, de publicaciones o de material al respecto. Entonces, al generar ese conocimiento, contribuye a que se entienda un poquito más las problemáticas a las que se enfrentan. A lo que me refiero es que, por ejemplo, si investigamos las dinámicas familiares con relación a la población transgénero y nos percatamos de que no es la persona, el miembro integrante de esta familia, el problema en esas dinámicas, sino que ya esa dinámica o al interior de esa familia ya existían problemáticas y que el chivo expiatorio es el integrante transgénero, sin duda le estamos quitando ese peso con el cual esa persona vive.
y así en diferentes abordajes que se han venido realizando. También es importante que al momento de devolver esa parte de esa información y de los resultados de las investigaciones, la población entienda que ellos no son el problema, ellas y ellos no son el problema, sino es la falta de educación de una sociedad que se centra nada más en lo binario y lo heteronormado. Sin duda esa parte, al momento de que nosotros aportamos ese conocimiento, cambia y de alguna manera vamos modificando el entorno social. Desde trabajo social apostamos a la educación social y ese es el trabajo que una vez que ya se tiene la investigación, se aborda la educación social de los entornos de la población transgénero. Y los impactos también han sido en cuanto a generar otro tipo de entender las cosas. Es decir, desde plantear una forma, una nueva definición de lo que es familia, de lo que deberían de ser los espacios laborales, los espacios educativos, y esta información ha sido retomada en este caso por diferentes profesionistas que ya hemos observado que retoman esta información en sus prácticas también profesionales. Nos han criticado otras disciplinas de que trabajo social investiga para intervenir. Yo considero que trabajo social también investiga para generar y crear conocimiento que contribuya a una mejor sociedad. Y eso sería pues, lo que les voy a compartir. Muchas gracias, maestra Laura. Bueno, pues nos has compartido, ¿no? O sea, cómo es que estas intervenciones que tú has hecho desde las prácticas escolares a nivel región, pues han impactado, ¿no? Generado tal vez un cambio en las poblaciones con las que tú trabajas, que en particular con la población trans, y que sabemos que, bueno, pues tienes un gran acercamiento con las colectivas trans. Muchas gracias, maestra Laura. Maestro Oscar, finalmente, ¿no? ¿Cuáles son? También es una pregunta de tesis, como la de la maestra Laura, ¿no? De tesis, porque tampoco está sencillo responder, ¿no? En algunos minutos. Pero bueno, pues tú dinos, maestro Oscar, ¿cuáles son los pendientes desde lo social para mitigar las desigualdades estructurales que afectan a las poblaciones diversas, ¿no? Y saber hasta dónde alcanza también trabajo social desde lo disciplinar. Adelante, maestro Oscar. Sí, maestro, es una pregunta bastante amplia, ¿no? Yo invitaría a que nos entráramos a reflexionar si en algún momento escribimos algo sobre esto, porque sí, es un tema que inevitablemente nos coloca en el dónde estamos y en el qué momento estamos, en torno a que seguramente esta respuesta no sería igualmente respondida en Yucatán hace 5 años y no será igualmente respondida en 3 años en Chihuahua. De entrada, bueno, pues creo que son muchos los pendientes que se tienen con respecto a estas poblaciones y que de alguna manera les dejan en un estado de incluso de desigualdad y, como nos dice Marcela Lagarde, incluso algunas mujeres en una sensación de orfandad social, ¿no? Que es algo que a veces les descoloca por tantas violencias y por tantas discriminaciones. Me pongo a pensar que, bueno, nada más de entrada, pues tendremos que ampliar nuestra mirada hacia lo que implica el acceso a los servicios de salud para estas personas. Tanto servicios, pensemos en un hombre trans que acude a revisión ginecológica, ¿no? Pero también toda la cuestión que revisan con endocrinólogas, endocrinólogos, las personas trans, las personas intersex, las personas que también hacen un trabajo de acompañamiento desde el ámbito de la salud. Ya lo mencionabas bien, maestra Claudia, las trabajadoras sociales también están incluidas en los trabajadores sociales en estos procesos. La educación integral de la sexualidad, ya no como una tendencia que hacen ciertas organizaciones, sino, por supuesto, una obligatoriedad que está manifestada en la Ley General de Educación y en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, pero también, y esto creo que es algo que nos hace falta todavía meternos de lleno en trabajo social, que es el tema de la salud mental, ¿no? Favorablemente, pues, creo que cada vez desarrollamos más herramientas y más investigaciones para saber cuáles son las implicaciones de la discriminación en la salud mental de las personas de la población sexogenéricamente diversa. Sin embargo, aún hace falta más profundizar en los servicios que atiendan desde los enfoques de derechos humanos, perspectiva de género e interseccionalidad. También aportar por un cambio estructural a la educación básica, media superior y superior.
En tanto que, si ya lo decía la maestra Claudia, ahora en trabajo social, en este nuevo plan de estudio, tenemos una materia de género en el primer semestre y poco a poco las materias optativas pueden irse hacia el conocimiento de estas poblaciones, sus problemáticas y los pendientes que tenemos, pero eso no quiere decir que solamente se coloque un tema o una materia, sino que se transversalice la perspectiva de género en los planes de estudio, en las currículas, en los contenidos de las materias. Y esto, bueno, finalmente nos va a dar otra perspectiva acerca de estas poblaciones. Otros pendientes que tienen estas poblaciones, por supuesto, es el tema del empleo, el cómo acceden a ciertas plazas, el qué condiciones de trabajo tienen y, por supuesto, los salarios que perciben frente a un trabajo que no siempre es visible y no siempre pues va a ser con el enfoque de respeto a sus identidades, sus expresiones. Y creo que un gran pendiente, maestras, maestros, estudiantes, un gran pendiente todavía es el reconocimiento de los derechos en los diferentes estados de la República, ¿no? Hablamos, sí, del matrimonio, sí, es un derecho muy importante, pero también tenemos que reconocer que cuando se aprueba o se modifican los códigos civiles de los estados para que dos personas, independientemente de su identidad, se puedan casar, eso no quiere decir que se esté aprobando el derecho a la adopción. Son dos cuestiones distintas. Entonces ahí tenemos un pendiente, el derecho al cambio de identidad como un proceso, como un trámite y no como todo un amparo que se tiene que hacer. También el tema de la seguridad social, cómo puedo asegurar a mi pareja, ya sea en concubinato o en matrimonio, cuando somos del mismo sexo, cuando somos una familia trans. Hablar de la interrupción legal del embarazo, ya cambiar el discurso de mujeres, ¿no? Solamente mujeres, también por cambiarlo por personas gestantes, que también puede haber pues personas que no se identifiquen como mujer que puedan gestar, entre otras muchos desafíos que tenemos. Por ejemplo, pues empezar a hablar sí de diversidad sexogenérica, pero también interseccionarlo con las discapacidades, con las poblaciones indígenas, con las diversidades corporales, con las vejeces, las infancias, las poblaciones migrantes, que cada vez es un tema que nos están enseñando y nos están interpelando a convocar al enfoque de los derechos humanos, la población penitenciaria, entre muchas otras poblaciones que ayer en un evento donde participaban nos decían, bueno, es que sí cada vez hay más visibilidad de la diversidad sexual, pero parece ser que se refuerza la idea de ser una población de cierto tipo de color, joven, con cierto nivel económico, y tenemos que interpelar hacia otras, ¿no? Que son incluso mucho más cercanas a las realidades latinoamericanas. Y para ir cerrando esta pregunta, maestra, que insisto, es una pregunta muy, muy grande, creo que algo que podemos ir haciendo desde el trabajo social para ir trabajando con estas desigualdades, estas discriminaciones, estas violencias, pues es darle cada vez más visibilidad a los temas, es darle cada vez más visibilidad en los espacios, desde lo territorial, desde lo comunitario, acercarnos con las familias y con las escuelas. En la experiencia que en este momento estamos viviendo en la colonia Doctores, pues nos damos cuenta que en realidad pues hay personas que desde su propio interés se han acercado con nosotras para preguntarnos qué estamos haciendo, qué vamos a hacer. Incluso nos han convocado a decir, queremos participar. Y creo que esto nos hace dar cuenta que en realidad también ya existe un interés por parte de la población. Claro, también hemos tenido respuestas de no aceptación y de rechazo, pero creo que es parte de la dinámica social que como trabajadoras, trabajadores sociales, pues vamos a trabajar. Apostarle finalmente por acercarnos con estas instituciones, con estas colectivas, con la población para formar redes orales, redes de apoyo, para formar colectividades que se establezcan desde el respeto, desde la aceptación y finalmente pues que las mismas instituciones, como ahora lo estamos viviendo, les compartía, pues ha sido realmente muy satisfactorio saber que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a través de una escuela de iniciación artística, nos ha dado las puertas abiertas para decirnos, trabajen estos temas con nuestra población, porque realmente sabemos que en trabajo social están haciendo cosas muy importantes. Y cuando nos damos cuenta de este recibimiento por parte de una colonia tan amplia y tan compleja como la colonia Doctores, nos damos cuenta que estamos haciéndolo desde la ética, desde el respeto, pero sobre todo desde una visibilización que implica un trabajo horizontal. Entonces los pendientes son muchos, maestra, pero bueno, pues creo que podemos aportar de verdad muchísimas cosas desde acciones de lo más cotidiano hasta lo más grande que podamos construir desde el trabajo social. Así es, maestro Oscar y maestra Laura, ¿no? Esta última pregunta que es muy amplia y que implica el conocimiento de normatividad,
¿no? Internacional, nacional, protocolos de desde distintas dimensiones de salud, de educación, de acceso a derechos. El tema de la salud mental, ya lo decías, maestro Oscar, también las condiciones en particular de las poblaciones de las diversidades, y que también de acuerdo a cierta identidad, bueno, pueden estar en mayor condición de exclusión o en ocasiones también de privilegio, porque además pertenecen también a una suma de marcadores sociales que al mirarlos y al acercarnos nos permiten entender, ¿no?, por qué no hay acceso al empleo, pero que además no es una cuestión propio particular, sino tiene que ver también con aquellas estructuras institucionales fuertes, que es donde nos cuesta más trabajo estar empujando el trabajo social desde la perspectiva de las diversidades. Y yo también agregaría, maestro Oscar, que es importante dar visibilidad, y dar visibilidad, maestras, maestros, alumnas, alumnos y alumnos desde adentro. Cuando yo digo que es desde adentro, es que las poblaciones de las diversidades, si bien son nuestras sujetas y sujetos de intervención, de incidencia, de diálogo, de escucha, también dentro de nuestra escuela, también dentro de nuestra universidad, estamos las diversidades. Las diversidades están con nuestras alumnas, con nuestros alumnos. El nombrarles como debe de ser implica el reconocimiento de su diversidad. Si me dicen, nómbreme con tal pronombre o nómbreme con tal, este es mi nombre, aunque mi lectura corporal sea distinta porque tiene que ver con un proceso de educación social, lo tengo que hacer, sí o sí es una obligación, no evitar, ¿no?, algún acto que tenga que ver con situaciones de discriminación, y pensar que hablar de las diversidades no es un solo día, no es un solo mes. Hablar de las diversidades, como ya lo han hecho la maestra Laura, el maestro Oscar, tiene que ver con un trabajo continuo, un trabajo los 365 días del año. Entonces, es fundamental, reconocemos este gran avance, ¿no?, desde la SIGUNAM, de tener una agenda específica en este mes, y que les invitamos a que se acerquen a los eventos programados de la escuela y de otras entidades, porque solamente conociendo, acercándonos en estos espacios nos permite entender qué es lo que sucede y cómo podemos intervenir desde lo disciplinar, desde trabajo social. A mí me gustaría ya ir cerrando este conversatorio, atravesado también por una serie de desafíos y de obstáculos tecnológicos, pero que también lo veamos de manera simbólica. Así es como vamos construyendo, investigando, incorporando las diversidades sexogenéricas en nuestros campos de estudio y también a nivel personal y político, ¿no?, con una serie de cierres, ¿no?, de estructuras, y que tenemos que seguir avanzando, y que no es una moda y que no es un tema que sea un capricho, es un tema necesario. Esto va a fortalecer la formación del trabajo social. Les agradecemos, maestra Laura Martínez Catilano, su participación. Maestra, si me permites, hay dos comentarios en el chat. Preguntas. Yo creo que podemos hacerle un espacio de 2 minutitos para las respuestas. Voy a dar lectura y si me das oportunidad justamente que se puedan considerar. Dice Valentina Zaitel, yo tengo una pregunta. ¿Cuál es el futuro de las poblaciones de la diversidad sexogenérica como sujetas de intervención en trabajo social? Y voy a ligarlo con la siguiente que está colocada para que pueda unirse a lo mejor tal vez la respuesta. Fabiola Pérez nos dice, desde la perspectiva de docencia, ¿consideran que estos temas generan un antes y un después de las prácticas? Es decir, que estas prácticas generan un cambio en las localidades. Gracias, maestra. Muchas gracias, maestra Imelda. Acá no tengo la apertura del chat, pero si gustan dar respuesta, una pregunta, maestro Laura, maestro Oscar. Si quieren contesto yo primero, maestra, si está de acuerdo. Adelante. Gracias. Me parece que el futuro de las poblaciones con respecto a lo que hacemos en trabajo social, en realidad ya no está como una perspectiva, ya es una realidad el día de hoy. Me parece que ya es algo que estamos colocando, que ya estamos posicionando, que estamos visibilizando y que le hemos dado su respectiva importancia, su solidez y su fundamentación.
en torno a que, como lo he dicho con las estudiantes y los estudiantes y las estudiantes con quien tengo el honor de trabajar, pues es apostarle, sí, por seguir revisando los temas de discriminación, de desigualdad, de violencia, pero también empezar a construir una agenda política de derechos y de ejercicio de derechos. Hablar de ejercicio de ciudadanía, construcción de ciudadanía, hablar de manifestaciones políticas, hablar de posicionamientos éticos, me parece que es transitar a cambiar este discurso hegemónico de las poblaciones de la diversidad sexogenérica, reconocer estrategias innovadoras como las artísticas, no solamente las académicas como una sola alternativa, sino también las artísticas, acercarnos con la experiencia de las colectivas que nos han estado enseñando y por supuesto yo diría pues que las mismas trabajadoras sociales, los mismos y les mismas trabajadores sociales sean quienes empiecen también a construir estas propuestas pues desde un enfoque que les interpele a lo personal y a lo profesional. Y yo aportaría esta pregunta con una reflexión de índole personal, maestra, si me lo permite. Me pongo a pensar qué hubiera sido cuando yo estudié las prácticas, si me hubiera encontrado con una práctica escolar, bueno, en ese momento práctica comunitaria, estamos hablando ya hace algunos años, ¿no? De una práctica comunitaria de diversidad sexogenérica y que después transitara a la práctica regional de poblaciones trans. Creo que hubiera sido definitivamente un antes y un después dentro de mi formación profesional, dentro del trabajo social, y que ahora me parece que favorablemente muchos y muchos estudiantes tienen esta posibilidad de indudablemente encontrar alternativas de prácticas escolares de intervención comunitaria, pues sí, de género, de perspectiva de género, de feminismos y ahora también de diversidad sexogenérica, para posteriormente en la práctica regional volver a encontrar también prácticas que tienen en su centro la perspectiva de género, la sexualidad en personas jóvenes y adolescentes y por supuesto a las poblaciones trans. Me parece que esto es una posibilidad de irse especializando, de irse adentrando en estas poblaciones y pues qué mejor que sea con esa articulación que podemos lograr con un discurso, como lo hemos dicho hasta ahora, del respeto y con la mejor opción de ver siempre la amplitud e integralidad de estos procesos en trabajo social. Entonces, yo me voy con esta reflexión de también el compromiso que tengo como docente, ¿no? Para saber que pues es un camino del que yo al menos me he dado en esta cuenta con esta generación que tengo en este momento a mi cargo, pues ya son generaciones que vienen con mucho conocimiento sobre diversidades y sobre género. Y eso también a mí como docente me ha representado un reto para saber acompañar estos procesos personal, porque evidentemente se involucra en lo personal, pero sobre todo en la parte profesional para acompañar en el que se escuchados y sea como en ese sentido también de lo que interpela a nuestra persona. Muchas gracias, maestra Laura. La pregunta sobre cuando las profesionales ese cambio. Plantea una etapa de evaluación que permite dar cuenta de esos cambios que se realizan al momento de que nosotros intervenimos. El futuro creo que es alentador en el sentido de que hay un campo laboral que las nuevas generaciones se están apropiando de él y están haciendo ese cambio. Entonces, creo que también esa parte es importante. Ya ahorita hay egresados que se desarrollan en el campo laboral siendo población transgénero y en espacios institucionales atendiendo también a pares, a población transgénero. Ese, sin duda, son cambios que son significativos e importantes. Por eso yo invitaría a los alumnos y a las alumnas, alumnos y alumnes que quieran trabajar en esos temas
que primero invitarlos a esa reflexión, qué tanto tienen el compromiso y la disposición de trabajar con estos temas. Segundo, si la asumen y desarrollense en este campo profesional de una mejor manera, de una mejor forma. Y pues hay mucho que hacer sin duda, ¿no? El trabajo que se requiere es bastante amplio, un panorama muy grande que tiene que ir trabajando de manera paulatina y también pues de compromisos éticos y políticos en relación hacia la población, ¿no? Junto con las organizaciones de la sociedad y en forma conjunta se pueden ir modificando, ¿no? Todo y ir disminuyendo o tratando de que las nuevas generaciones no vivan lo que han vivido otras generaciones, cuestiones de discriminación, de violencia, ¿no? Ya ahorita nos platican las mujeres transgénero que fueran víctimas de abusos policíacos, y lo que tuvieron que hacer para ir cambiando esta parte, ¿no? Son sujetas de derecho y también el que tengan ese conocimiento de la existencia de los derechos que han sido conquistados y reconocidos, ¿no? Eso es lo que yo les podría comentar. Maestra Laura Martínez Atilano, maestro Oscar Yáñez Marín, por estas reflexiones que ustedes han colocado en las que además, bueno, compartirles que son preguntas, ¿no? que construimos pensando y colocando en el centro las prácticas escolares, pero además también decirles que hay varios ejercicios investigativos desde trabajo social y que acercado al estudio, a la investigación de las diversidades sexogenéricas y sus problemáticas. A mí me gustaría ya ir cerrando este conversatorio, haciéndoles nuevamente su participación, decirles que les haremos llegar su agradecimiento de forma particular, ya seguramente nos los enviarán en unos minutos, y me gustaría cerrar leyéndoles una frase de Mariela Morandi, una colega trabajadora. Y también vamos a cerrar con un video, se lo llevan ya más bien a la... Ya estamos sobre tiempos. Agradecer de ustedes, maestras, maestros, de todo el apoyo del Departamento de ligadas a quedar más establecidas porque rechazan e interpelan mecanismos del sistema heteropatriarcal o porque se encuentran en tales condiciones de marginalidad que no pueden acceder a ninguno de los espacios institucionales propuestos por el Estado, quedando fuera de todas las legalidades. Y entonces Mariela Morandi nos invita a responderla. ¿Cabe allí profesional desde trabajo social posible, desde una visión ético, que sin soslayar la desigualdad de nuestras posiciones políticas, económicas y sociales, nos sitúa la posibilidad de acompañar? Entonces, es una gran reflexión de Mariela Morandi. Nos despedimos de esa ciencia que nos come through us, in ourselves. Let's believe in something. Let the light come through us. Let's in ourselves. Let's blow the dust on our shells. Let the sound locked up in our mouths. Shout
video de muchos grupos y narran la vivencia de un niño trans. Pues muchas gracias, esperemos que este video les haya gustado y sobre todo llevarlo a la reflexión, ¿no? De lo que implica vivir desde las disidencias sexuales, ¿no? En todo un curso de vida, que no es un momento, sino es un curso de vida, todo momento, ¿no? Las 24 horas del día. Muchas gracias, maestras, maestros y alumnado que nos acompañó. Muchas gracias, maestro Hugo, ya vi que... ir ya